Hola, buenos días a todos. Son las 12 y unos minutos, las 12:06, y somos en torno a 90 personas conectadas en este evento. Mi nombre es Miguel Laborda y les doy la bienvenida a este evento digital en el que vamos a presentar el libro de Luz Rodríguez, Humanos y Robots, Empleo y Condiciones de Trabajo en la Era Tecnológica. Es un libro que se ha publicado recientemente por la editorial Nuevo Marzo. Como saben, es un evento organizado por la Fundación para la Calidad y la Innovación de la Formación y el Empleo, con el apoyo de todos sus patronos. Y vamos a grabar el evento para que quien no haya podido conectarse a esta hora, que somos conscientes de que quizás es un poco extraña, pueda verlo posteriormente, ¿de acuerdo? Nosotros lo colgaremos en nuestra web. La web de la Fundación es fundacionformacion.org, y allí, bueno, pueden encontrar también mucha más información detallada sobre lo que la Fundación hace y todas sus iniciativas, ¿de acuerdo? Sin más, paso la palabra a María Jesús Pérez Ruiz de Balbuena, es presidenta de la Fundación, y será ella quien introducirá el evento y presentará a nuestra ponente, a Luz Rodríguez. Así que, Chusa, cuando tú quieras. Bueno, buenos días a todos. Es un placer daros la bienvenida a este segundo evento digital de la Fundación Formación. Y hoy tenemos con nosotros a Luz Rodríguez para tratar un tema crucial, entendemos, para el futuro del empleo y la formación, como es la creciente automatización de las actividades productivas. En este sentido, creo que nuestra experiencia en la pandemia que estamos viviendo hemos observado que ha venido a acelerar ya todos estos cambios que estaban presentes, pero que se han precipitado de una manera pues, lógica y rápida. Quería comentaros que lo que algunos expertos llaman globótica, es decir, la intersección entre la revolución tecnológica, por un lado, y la globalización, está llevando a la desaparición muy acelerada de tareas asociadas a habilidades y salarios medios, en beneficio de los extremos, es decir, cualificaciones altas, salarios altos, y cualificaciones bajas y salarios bajos. Como consecuencia de esto, nuestra sociedad tiene y está teniendo miedo al paro tecnológico, al paro masivo que puede estar produciendo este avance en tecnología. Se sufre también con esto una creciente precarización en el trabajo y se hace más visible un incremento de la desigualdad. Desde la Fundación tenemos la firme convicción de que las políticas públicas y privadas de formación van a tener y tienen que tener un papel fundamental en esta transición, en este tiempo. También creemos que es necesario poner a disposición de trabajadores y de empresas aquella formación que les permita afrontar con éxito esta revolución tecnológica. Desde la Fundación hoy contamos con Luz Rodríguez para analizar en detalle la situación actual y explorar cuáles son las posibilidades para hacer más transitable estos cambios. Aunque muchos de vosotros ya conocéis a Luz, me voy a permitir presentarla. Ella es doctora en Derecho y profesora titular de la Cátedra de Derecho y Seguridad Social en la Universidad Pública de Castilla-La Mancha. En su vertiente académica se ha dedicado y ha trabajado en profundidad temas como las nuevas formas de trabajo en la economía digital, mecanismos de conciliación y negociaciones laborales. En el aspecto público de su currículum, ha desarrollado y ha tenido puestos de responsabilidad como consejera de Empleo, Igualdad y Juventud en el Gobierno de Castilla-La Mancha. También ha sido secretaria de Estado de Empleo del Ministerio de Trabajo y diputada en el Congreso durante bastantes años.
Recientemente, como sabéis, y estamos aquí por ello, ha publicado el libro Humanos y Robots, empleos y condiciones de trabajo en la era tecnológica. Está publicado por la editorial Bomarzo y tiene un foco importante en las políticas de formación de las que hoy ella pues también nos va a hablar. Quería resaltar la capacidad que tiene Luz en este sentido de aunar el análisis académico riguroso con la experiencia de primera mano en políticas públicas, en responsabilidades importantes públicas. Sin más, reitero mi agradecimiento a todos los presentes y a Luz por participar en este evento y presentarnos su libro. Así que adelante, Luz, cuando quieras, estamos encantados de escucharte. Bien, buenos días a todos y a todas las que nos están escuchando en este momento. Quiero empezar agradeciendo, por supuesto, a la Fundación para la mejora y la calidad y la innovación también en el empleo y la formación que haya acogido la presentación de mi libro, especialmente a María Jesús Pérez Ruiz de Balbuena, que es su directora, su secretaria general, y a la que me une una larga amistad y también un largo debate y reflexión sobre las políticas públicas de empleo y de formación. Y quiero agradecerle especialmente todas las ideas y ese debate de ida y vuelta que hemos tenido en muchas ocasiones sobre estas políticas y que en buena medida han nutrido muchas de las reflexiones que están en el libro Humanos y Robots, empleo y condiciones de trabajo en la era tecnológica. Quiero agradecer también a Miguel Laborda de Llorente y Cuenca que esté hoy con nosotros en este acto, y quiero agradecerle también a la editorial Bomarzo, que cuando yo le propuse en el mes de marzo, ya encerrados en el confinamiento, la publicación del libro, acogió la verdad, con mucha prontitud y también con mucho afecto la publicación del mismo. Humanos y Robots es consecuencia de las reflexiones que vengo haciendo desde hace unos 3 años, que me dedico a investigar, dirijo un equipo de investigación y me dedico yo misma, soy una de las investigadoras, el impacto que puede tener la revolución tecnológica sobre el empleo. Y digo el impacto que puede tener, no he utilizado la palabra en futuro, porque es verdad que hablamos mucho del futuro del trabajo y hablamos mucho de cómo será el empleo del futuro, pero la tecnología está aquí y está impactando ya lo que está sucediendo en el modelo productivo, en la economía, en el trabajo y en nuestras vidas. Y lo que queríamos investigar desde mi grupo de investigación era el impacto presente ya en el mundo del trabajo, de la introducción y de la aplicación de la tecnología en los procesos productivos. Y una buena parte de mis reflexiones se han centrado en las nuevas formas de empleo, en especial en las plataformas digitales. Estas reflexiones, una parte importante de esas reflexiones están en el libro. Otro ámbito al que le he dedicado mucho tiempo y he publicado sobre él es qué sucederá a las organizaciones que representan los intereses de trabajadores y empresarios en un mundo tecnológico, cómo deben repensarse para seguir defendiendo de forma efectiva estos intereses a pesar o con la tecnología, y esa reflexión también forma parte de este libro. Y he ubicado 2 condiciones de trabajo o 2 esferas, 2 ámbitos donde la tecnología está impactando ya más directamente en la vida del mundo del trabajo y en la vida de los trabajadores. Una es el tiempo de trabajo y otra es la salud en el trabajo, que también estas reflexiones están en el libro. Pero además de ellas está la que yo considero la reflexión más intensa y también la más notable en este libro, a la que dedico más páginas y a la que he dedicado más tiempo en mi vida académica, donde, como decía Chusa, intento mezclar el conocimiento académico con mi experiencia práctica en materia de formación y de políticas de empleo, es qué sucederá en el empleo y qué sucederá en la formación a consecuencia del impacto de la tecnología. Y cuando hablo de empleo y de información, la primera cuestión que pongo sobre la mesa es que sucederá lo que nosotros queramos que suceda. Y yo creo que esto es muy importante porque es un libro sobre políticas públicas de empleo. Sucederá lo que nosotros decidamos que haya de suceder. Las políticas públicas las decidimos democráticamente. Por lo tanto, no comparto ese criterio, no comparto, yo lo llamo el determinismo tecnológico, es decir, no comparto la idea de que la tecnología camina y nosotros debemos caminar detrás de ella allá donde nos lleve. Yo comparto la idea de que, como sociedad, debemos tener un debate público
sobre el impacto que tiene la tecnología en nuestras vidas y en nuestros trabajos, que produce ventajas y oportunidades innumerables, pero también tiene problemas y riesgos y retos importantes. Y como sociedad debemos tener ese debate público para decidir qué hacemos con la tecnología y, sobre todo, qué hacemos con el impacto que produce la tecnología sobre nuestra vida y, por lo que a mí me toca, sobre el trabajo y la formación de los trabajadores. Y esas políticas públicas a las que yo me dedico mi reflexión. ¿Qué hacer desde el marco de las políticas públicas de empleo y de formación para afrontar el impacto de la tecnología de la mejor forma que podamos? Así que, ¿dónde estaremos? Donde queramos estar, donde democráticamente queramos estar. El otro elemento fundamental de reflexión de mi libro no es mío, es de unos autores americanos que han utilizado la palabra carrera entre los humanos y la tecnología. Y han dicho que siempre, hasta ahora, en cualquiera de las revoluciones tecnológicas que hemos tenido hasta el momento, esta no es la primera, quizás sea la más rápida, quizás sea la que nosotros estamos viviendo y por eso tenemos más incertidumbre sobre ella, pero en todas las revoluciones tecnológicas que se han producido hasta este momento, al final la educación ha vencido a la tecnología. Y explicaré lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que cuando se avecina un cambio tecnológico como el que tenemos y como el que podemos presumir que va a ser mucho más intenso, siempre se producen incertidumbres y miedos sobre si estaremos preparados desde el punto de vista laboral para afrontar esos cambios. Y siempre se producen incertidumbres y miedos sobre los puestos de trabajo que se van a perder, los puestos de trabajo que se van a ganar. Por cierto, una parte muy importante de mi libro está dedicado a esto, a analizar cuántos puestos de trabajo pueden perderse a consecuencia del impacto de la tecnología, pero también analizar cuántos puestos de trabajo pueden ganarse con el impacto de la tecnología y analizar cómo se van a transformar los puestos de trabajo por el impacto de la tecnología. Y con este estudio me lleva al siguiente, que es donde yo quiero centrarme hoy, y es que la educación ha vencido siempre la carrera, siempre. Ha vencido siempre la carrera, la incertidumbre. Y cuando digo educación, hablo de educación y de formación. Y, por lo tanto, mi análisis en el libro está fundamentalmente centrado en la educación y en la formación profesional del sistema educativo y, fundamentalmente, en la formación profesional para el empleo. Y ahí es donde pongo el foco y me dedico a ver hasta qué punto hoy los modelos que tenemos educativos, en el modelo educativo, en el modelo de formación y en el modelo de formación para el empleo, están preparando a nuestras personas, a todas las personas, para el desarrollo de la tecnología. Si el sistema educativo está preparado, sobre todo el sistema educativo de estudios universitarios, si la formación profesional está preparada y si la formación para el empleo está preparada. Bien. No voy a ahorrarles las cifras, aunque si quieren luego en el debate podemos hablar sobre ellas, pero resulta que en nuestro sistema universitario el alumnado que estudia carreras universitarias vinculadas a la tecnología, al desarrollo de la tecnología, a lo que normalmente conocemos con el acrónimo inglés STEM, que es ciencia, matemáticas, tecnología e ingeniería, en lugar de haberse incrementado, se mantiene constante. Y aquí cuando intento entrar más para conocer por qué se mantiene constante en los últimos 6 años, que son los que analizo desde que salimos de la crisis hasta ahora, yo sitúo la salida de la crisis anterior en el año 2014, porque cuando intento adentrarme en esos datos, que son datos públicos del sistema educativo, me doy cuenta que mientras hay más chicos estudiando estos estudios, carreras STEM, hay menos chicas estudiando carreras de estas características. Hay muchas menos chicas estudiando matemáticas, física. Aquí, matemáticas y física, hay una cierta equiparación entre chicos y chicas, pero ingeniería y tecnología, aquí no hay ninguna equiparación. Aquí, mayoritariamente, hay hombres y la minoría son las chicas. Entonces, ahí pongo el foco. ¿Por qué pongo el foco en el sistema universitario ahí, en ese tema? Porque este dato de que las chicas no estudien estas carreras no solamente tiene una implicación muy importante en materia de igualdad de género en el mercado de trabajo e igualdad en la sociedad, porque si no estudian tecnología no accederán a los puestos de trabajo de nivel superior vinculados a la tecnología, que son los que además tienen más salario. Pero además de este impacto que tiene sobre la igualdad,
tiene un impacto directo sobre nuestros efectivos, sobre si vamos a ser capaces de tener suficiente fuerza de trabajo preparada para la tecnología si las chicas no estudian. Porque si las chicas no estudian carreras STEM, no tenemos suficientes, perdón que lo diga de esta forma, pero es una forma de hablar, suficientes efectivos para realizar nuestra transformación tecnológica. Y ahí pido una modificación y un replanteamiento de los estudios universitarios. Y después me voy a la formación profesional, que es donde focalizo mi centro. Porque la formación profesional del sistema educativo está muy bien valorada, pero no alcanza el 10% de alumnos del sistema de formación profesional educativo que estudian las familias profesionales que tienen que ver con la tecnología. Y eso sí que es un dato que quiero destacar. Es un dato preocupante. Es más, en los análisis cualitativos que hemos realizado, entrevistando empresas, algunas empresas nos han dicho que el sistema de formación profesional para el empleo, que está localizado en el ecosistema local, donde se localizan las grandes empresas que están provocando o que están produciéndose una transformación tecnológica, no tienen los estudios de tecnología. Tenemos muchos alumnos del sistema de formación profesional estudiando carreras administrativas vinculadas a la administración que hoy por hoy pueden ser perfectamente automatizadas, y tenemos muy pocos alumnos del sistema de formación profesional en el sistema educativo que estudien o que estén vinculados a la tecnología, análisis que tengan que ver o estudios que tengan que ver con la tecnología. Así que, nueva idea, tenemos que afrontar un cambio en el sistema de formación profesional para que haya un diagnóstico de dónde están las situaciones de necesidad de preparación de la población trabajadora y ajustar más nuestros centros de formación profesional del sistema educativo a esos análisis que se hagan en los ecosistemas locales de qué se necesita de mano de obra en aquellos ecosistemas locales. Y termino aquí también para poder someterme a sus preguntas con llego a la formación para el empleo, a la política pública activa de empleo por excelencia. No nos equivoquemos. Si hay una política activa de empleo por excelencia, es la formación de trabajadores. Porque es la que permite realmente mejorar la empleabilidad de las personas que están en el mercado de trabajo. Es muy importante tener otras políticas activas de empleo. Yo las conozco todas. Era mi obligación cuando era responsable de políticas de empleo y sigue siendo mi afición y mi análisis de estudio cuando soy académica. Hay muchas políticas de empleo muy importantes, pero la política que mejora realmente la vida de las personas, la política de activa de empleo que mejora realmente la capacidad de avanzar en el mercado de trabajo, y más cuando estamos hablando de un mercado de trabajo volátil, cambiante y dinámico, es la formación para el empleo. Las demás políticas ayudan puntualmente, pero la formación por el empleo es central. Siendo central como es, analizo, desde luego, las inversiones que hemos destinado a políticas activas de empleo en general y a políticas formativas en particular. Y mi primer elemento de reflexión es, no estamos dedicando la inversión que el reto de país merece. Lo digo así, a lo mejor se puede utilizar como Twitter, no lo sé. No estamos dedicando la inversión en formación que el reto de país merece. Y voy a decir por qué digo esto. Porque cuando analizamos las competencias digitales de nuestra población trabajadora, y tenemos índices en la Unión Europea que nos las miden, nos dicen que España está de la mitad para abajo en competencias digitales de nuestra población trabajadora. En el DESI, en el que conocemos como índice de la Unión Europea, nos dice que únicamente el 63%, un poco más, de nuestra población trabajadora tiene competencias digitales básicas y que solo producimos especialistas en tecnología en torno a un 3%. Tenemos un 3% de trabajadores especialistas en tecnología y que hay una parte muy importante de la población que no tiene competencias digitales o que no tiene más allá de las competencias digitales básicas. En un mundo tecnológico, en un mundo donde la tecnología es clave y la pandemia sanitaria nos lo ha demostrado, que ha acelerado toda la transformación digital que ya estaba aquí, pero que se ha acelerado con la pandemia, que nuestra población trabajadora no tenga competencias digitales básicas, es un problema muy importante. Así que, con este foco, no solamente he dicho que no hay suficiente inversión para un reto de país, es un reto de país. Si no tenemos personas formadas en tecnología,
no podemos transformarnos tecnológicamente porque necesitamos trabajadores para hacer esa transformación. Y ese es un elemento clave del libro. El segundo elemento clave del análisis es que si ha respondido o no la formación para el empleo a estas características, a la necesidad de formar a trabajadores en competencias digitales. Bien, he hecho un análisis a partir de la Fundación, la Fundae, la Fundación para el Empleo, de el número de horas que se dedican a la formación bonificada y el número de participantes en la formación bonificada en los años inmediatamente posteriores a la crisis para ver cuánta de esa formación bonificada, no es toda la formación del sistema, yo soy consciente, pero nos da una pista cuánta de esa formación bonificada se dedica a la competencia digital. Bueno, no alcanza el 10% del número de horas, no alcanza el 10% del número de participantes. No es la única formación que se realiza en nuestro país, pero sí hay un indicador en ella. Hay un indicador y una contradicción que yo quiero compartir con ustedes y yo la apunto en el libro. Mientras que en todas las encuestas que se realizan cuantitativas y cualitativas y se le pregunta al empresariado de nuestro país ¿qué necesita usted para hacer una transformación digital? La formación de los trabajadores es el primer elemento que sale o de los primeros elementos que sale. Cuando analizamos cuánto se invierte en formación digital de los trabajadores a través al menos de la formación bonificada, nos encontramos que no es prevalente, no es prevalente. Y que en nuestro país otra clase de formaciones tienen mucha mayor prevalencia que la formación en competencias digitales. Bueno, el resumen y la conclusión que yo extraigo de estas cifras es que tenemos un gran reto. Porque si sabemos que la tecnología está aquí y si no lo sabíamos nos ha quedado meridianamente claro en la pandemia, en la crisis sanitaria que acabamos de vivir, donde ha habido una revolución tecnológica que estaba ahí pero que la hemos sacado a la luz. La tecnología ha funcionado en este país, ha funcionado. Ha funcionado porque ha hecho que ninguno de nosotros hayamos estado solos. Ha sido un elemento central de socialización. Pero ha funcionado también porque en aquellos días duros de la pandemia provocada por la COVID-19, la única actividad económica que había y la única actividad administrativa que se desarrollaba más allá de las esenciales estaba desarrollándose a través de la tecnología. Así que la tecnología ha funcionado. La tecnología está aquí. Las empresas de nuestro país tienen un reto tecnológico que están asumiendo unas más y otras menos con alguna celeridad. Y, sin embargo, la formación de la población trabajadora no acompaña todavía ese reto. Así que yo pongo ahí mi mirada, la mirada en el libro, y una de mis conclusiones y una de mis recomendaciones de políticas públicas es miremos a la formación como debemos mirarla. No solamente desde el punto de vista económico, que se merece una mayor inversión, porque es un reto de país. Para transformar digitalmente el país necesitamos tener formación en competencias digitales, sobre todo para aquellas personas que han demostrado que no las tienen y que no han podido trabajar incluso en esta pandemia porque no eran capaces, no tenían habilidades digitales, pero miremosla también de otra manera. Miremosla fortaleciendo el sistema de formación para el empleo, cambiándolo, porque hay algunos elementos del sistema que hace tiempo todos sabemos que funcionan regular, solo regular, para ser generosa, y formemos a nuestra población trabajadora para lo que está por venir, porque lo que está por venir, que ya está aquí en muchas ocasiones, es un reto muy importante de todo nuestro país. Si tuviera que utilizar una frase o una metáfora para decir cómo lo veo, cuál es el reto del que yo hablo en materia de formación, y con esta metáfora ya concluyo, hay un libro que es muy conocido de T.H. Marshall del año 1949, que se leyó mucho, se ha leído mucho en nuestro país también, que se titula Ciudadanía y clase social, que es esencialmente lo que hace este libro es un relato de cómo se van estableciendo los derechos fundamentales, primero los civiles, luego los políticos y finalmente los sociales. Y cuando está hablando de estos derechos, habla de lo que es el derecho a la educación. El derecho a la educación, cómo se concebía en la sociedad de 1949 el derecho a la educación. Y ahí Marshall dice que la educación es como un billete de tren que se compra una vez en la vida y que hay que transitar con ese billete de tren durante toda tu vida.
Esa es la educación que percibe una persona, decía en el año 1949 T.H. Marshall. Lo criticaba que fuera así, pero decía, es así. Bien, pues yo creo que estamos en un momento, si utilizara esta metáfora, donde todos los días debemos comprar nuestro ticket para viajar en tren. Tal es la importancia de la formación que necesitamos en el ámbito digital, no solo en el ámbito digital, pero especialmente en el ámbito digital, que deberíamos comprar todos los días este ticket de tren de la formación para poder viajar todos los días en el mundo del trabajo. Nada más, hay muchos más aspectos que toco en el libro, pero prefiero ponerme a su disposición y a sus preguntas para poder ir abordando todos esos otros aspectos. Muchas gracias. Perdona, Chusa, creo que no se te oye. Si puedes, por favor, conectar el micrófono. ¿Ahora? ¿Sí? Ahora. Bueno, Sí. Muchísimas gracias, Luz, por tu presentación. Creo que nos has dejado con un montón de cuestiones interesantes y, sobre todo, con ganas de leer el libro, que, como bien dices, pues está hecho no para el futuro, sino para hoy, para ahora mismo, ¿no? Vamos a hacer el turno de preguntas y yo quería preguntarte una cuestión, si me permites, para que dé tiempo a que se realicen las preguntas. Vamos a ver, en todo este proceso que estamos iniciando de digitalización, que está fomentando la formación en habilidades técnicas o que la debe fomentar, técnicas y científicas, estamos viendo también cómo las empresas están buscando especialistas en blockchain, machine learning, etcétera. Me pregunto algo. ¿Cuál es el papel de la formación más humanística? Si puede tener algún papel en este contexto económico y si se puede sacar provecho desde las humanidades a este proceso de digitalización de la economía. No sé cómo lo ves. Sí, se me oye, ¿verdad? ¿Se me oye? Sí, sí. La verdad es que he hecho especial hincapié en el estudio de la tecnología, de la ingeniería y de las matemáticas y de la física, porque creo que efectivamente para construir para hacer la transformación digital que necesitamos, valga la redundancia, este tipo de estudios. Pero si se sigue mi libro y si se lee mi libro, verá que yo hago un canto, una defensa al estudio también de las humanidades. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos viendo, el desarrollo que tenemos en este momento, sobre todo en materia de inteligencia artificial, no tanto de robótica, pero sobre todo en materia de inteligencia artificial, todo este ámbito nos dice que la inteligencia artificial está teniendo sesgos y que los sesgos quiero decir que termina tomándose decisiones por vía de la inteligencia artificial que reproducen de alguna manera las discriminaciones que hemos cometido los humanos. Discriminaciones por razón de edad, discriminaciones por razón de género, discriminaciones por razón de raza. Las primeras decisiones públicas que se están adoptando y las primeras decisiones empresariales también que se están adoptando con base en la inteligencia artificial nos dicen que la tecnología, que la inteligencia artificial está teniendo sesgos. Y que para evitar precisamente que estos sesgos se produzcan, en los equipos que producen inteligencia artificial se necesitan no solamente los ingenieros que están programando, se necesitan personas que hayan estudiado humanidades, que conozcan la realidad de las humanidades, la filosofía, la historia, la geografía, el latín, para que puedan incorporarse en esos equipos, para que la inteligencia artificial y la toma de decisiones a través de algoritmos no reproduzca o no, incluso no multiplique los sesgos de las decisiones humanas. Y ahí todos los estudios que hay, todos los que empezaron en Estados Unidos, pero los que han llegado a Europa, recomiendan que los equipos sean multidisciplinares y que
todo lo que es el elemento de inteligencia artificial incorpore también en su configuración y en su propia implantación personas que tienen el conocimiento de estudios que tienen que ver con las humanidades. Eso por una parte. Por otra parte, y este es otro tema que yo también trato en el libro, por otra parte, cuando analizamos cómo hemos educado hasta la fecha, cómo hemos educado en casi todos los ámbitos de educación, vemos que hemos educado para que las personas que están recibiendo esa educación aprendan datos. Bueno, aprendan solo datos. A veces yo soy docente y a veces veo que sigo diciendo, y el artículo 25 de la ley X hay que saberse qué dice. Ese es un dato. Y estamos enseñando a nuestro alumnado, no solamente universitario, a lo largo de todo el itinerario formativo, lo estamos enseñando a que aprenda datos y sepa trasladar datos. Eso lo hacen las máquinas más rápido y más barato que los humanos, más rápido y más barato que los humanos. Pero los humanos tenemos unas competencias, unas habilidades que no han desarrollado las máquinas porque son humanas, están en el centro humano. El pensamiento crítico, la capacidad de pensamiento abstracto, la empatía, la capacidad de trabajo colectivo, la capacidad de trabajo en situaciones de incertidumbre. Todo esto también lo exige el desarrollo tecnológico. Y todo esto no se aprende en la ingeniería, las matemáticas o la ciencia. Todo esto se fomenta con una cultura en humanidades mucho más exigente que la que tenemos en este momento. Si hay una disciplina que estudia, que te enseña a pensar en la filosofía o la historia o el latín. Entonces, todo eso necesitamos enseñarlo, porque todo eso fortalece habilidades que son típicamente humanas, que las máquinas no han desarrollado y que seguimos necesitando precisamente para seguir adelante en la transformación tecnológica. Así que en mi libro, aunque yo aunque de alguna forma digo necesitamos formar carreras STEM, al lado de eso digo necesitamos las humanidades. Las necesitamos también las humanidades. Las humanidades no pueden dejar de formar parte de la educación de una sociedad tecnológica. Estupendo, Luz. Muchas gracias por la respuesta a la pregunta que formulaba Chusa. Mira, entre los asistentes nos han formulado algunas preguntas en el chat, ¿vale? He recopilado aquellas más directamente relacionadas con el tema que estamos tratando y paso a formularte una que plantea Antonio Cano Oz y nos dice literalmente: Luz, ¿crees que el desarrollo de competencias digitales de la población, que son indudablemente necesarias para la transformación digital, puede tener éxito realmente sin una mejora de las competencias intelectuales, entiendo que más genéricas, más generales? O dicho de otra manera, ¿no necesitamos los trabajadores tener bien abonado nuestro sembrado competencial, en términos quizá más generales, para que las semillas tecnológicas puedan desarrollarse? Gracias. Bueno, es un poco lo que estaba diciendo antes. Sí, claro. Sí. La formación de los trabajadores es necesaria de todo punto. En lo hard, es decir, en la especialidad que se ha producido, y en lo soft. Es decir, en estas otras competencias que acabo de hacer referencia, a mí no me gusta llamarlas soft skills, competencias blandas, porque creo que son muy importantes, creo que son más bien competencias transversales. Pero fijémonos en cómo puede ser el mundo del trabajo, para responder a Antonio, y que me dice, yo creo que necesitamos los dos elementos, Antonio. Necesitamos los dos elementos, y en el libro también hablo de ello, porque estamos en un mundo del trabajo cada vez más cambiante, donde los empleos son cada vez más cambiantes, donde la introducción de la tecnología hace que nuestros empleos, incluso los clásicos, los que hemos desarrollado toda nuestra vida, si quieres llamarlo así, son absolutamente cambiantes. Lo hablábamos antes de entrar en antena, si lo podemos decir así. A ver, los docentes seguimos haciendo lo que hacíamos, pero durante la pandemia lo hemos hecho de una manera completamente distinta. Hemos tenido que utilizar la tecnología para dar clases, hemos tenido que utilizar la tecnología para hacer exámenes, hemos tenido que utilizar la tecnología para muchas cosas que antes no las utilizábamos. ¿Ha cambiado nuestra profesión? No, somos docentes, pero sí ha cambiado la forma en que desarrollamos la profesión. Y, por lo tanto, yo creo que al lado de las cualificaciones de la profesión, típicamente profesionales, que deben seguir existiendo, deben darse también las cualificaciones tecnológicas. Y yo no creo que unas sean antes que las otras, sino yo creo que deben ser las dos
las que de forma híbrida o las que de forma al mismo tiempo y simultánea deban irse generando en nuestra población trabajadora. Tanto la que está estudiando en este momento como la que ya está trabajando, las dos híbridas. Y además, otra cosa que hemos aprendido, lo sabíamos ya, pero que hemos aprendido es que podemos utilizar la tecnología para el aprendizaje. Y utilizando la tecnología para el aprendizaje estamos aprendiendo esa especialidad que tú dices, ese abono previo del que tú hablas, pero también aprendiendo competencia digital. Una de las cosas que más ha puesto de relieve la crisis sanitaria que hemos vivido es que la tecnología nos ha permitido llegar con la educación y la formación a rincones donde nunca habíamos llegado. También nos ha permitido descubrir todas las brechas digitales que teníamos en nuestra sociedad. Ese es el lado oscuro de lo que hemos descubierto. Pero el lado claro de lo que hemos descubierto es que la tecnología, el aprendizaje tecnológico ha llegado a muchos sitios donde antes no había tecnología y donde antes no había aprendizaje. Así que yo no creo que sea una y luego la otra, que haya una mejor y luego solventada una, hablamos de la otra. Yo creo que deben ser híbridos nuestras formaciones y deben darse al mismo tiempo. Y además deben hacerse fundamentalmente también de forma híbrida, combinando la presencia, pero utilizando la tecnología para que llegue a todos los rincones de nuestro país. Porque la formación es tan necesaria que con la tecnología, ahora sí, podemos llegar a todos los rincones de nuestro país. Muchas gracias, Luz. Paso a formularte una pregunta que nos ha enviado uno de los patronos de la Fundación, Lorenzo Alonso, que es director general del grupo Aspasia, ¿de acuerdo? Y él, en un correo, nos planteaba lo siguiente. Está claro que la formación y la mejora de las habilidades de nuestros trabajadores son un requisito fundamental para que podamos enfrentarnos mejor a la digitalización. En ese sentido, te agradezco, Luz, tu intervención, que ha resultado muy clarificadora sobre cómo mejorar las políticas de formación. Sin embargo, de poco nos servirá una población muy preparada si nuestro mercado laboral continúa siendo tan disfuncional, ineficiente y poco equitativo. Por eso mi pregunta es, desde tu punto de vista experto en temas laborales y tu experiencia también en las políticas públicas, ¿qué reformas crees que sería necesario realizar en el mercado laboral para que se pudiese dar una acogida adecuada a esa formación con mayores competencias digitales y preparada para el cambio tecnológico? Sí, la verdad es que es una pregunta muy, muy importante, muy significativa. A ver, todos los análisis que tenemos por ejemplo, de cuántos empleos podrán desaparecer o sobre todo y fundamentalmente de cuántos empleos se podrán ganar por el desarrollo tecnológico de nuestro país, señalan que la velocidad con la que nos transformemos tecnológicamente depende sobre todo de dos elementos. No solamente del avance de la tecnología, que se lo damos por descontado, sino depende fundamentalmente de dos elementos. El primer elemento es el coste del trabajo humano. El coste del trabajo humano, el coste en condiciones de trabajo del trabajo humano. ¿Por qué este coste? Porque si el coste del trabajo humano es más barato que el coste del trabajo tecnológico, no nos desarrollaremos con la rapidez que podríamos hacerlo en nuestro mercado y en nuestra economía y en nuestro mercado de trabajo. Y ahí tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, si el trabajo humano tiene malas condiciones y es un trabajo humano muy barato, de baja cualificación y muy barato, apenas habrá incentivos para que se produzca la transformación digital que necesitamos como país. Así que este es un elemento a tener en consideración. Luego hablo de las reformas, no me quiero quitar de la pregunta. El segundo elemento es nuestra propia estructura productiva. Nuestra propia estructura productiva. Si formamos a muchos trabajadores para la transformación digital y en competencias digitales, pero nuestras empresas no los necesitan porque no se transforman ellas, pues estaremos teniendo un problema. Estaremos teniendo un problema porque estaremos digitalizando la formación o transformando la capacidad y las competencias de la población trabajadora que no las necesita porque las empresas, no se están transformando tecnológicamente. Y aquí hay un gap muy importante que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, en su encuesta sobre demandas y sobre utilización de la tecnología, nos pone encima de la mesa. La gran empresa está transformándose digitalmente de forma muy rápida. La pequeña empresa tiene dificultades en la transformación digital. Y en la pequeña empresa de nuestro país, y este es un tema también que analizo en el libro, y en la pequeña empresa de nuestro país trabajan más de 3 millones de trabajadores de nuestro país.
Es decir, que y además en materia de formación, la pequeña empresa de nuestro país apenas realiza formación de trabajadores. La gran empresa sí, pero la pequeña empresa apenas realiza formación de trabajadores, apenas tiene digitalización, transformación digital y apenas tiene formación de trabajadores. Un dato para que se explicite lo que quiero decir. Cuando analizamos datos de venta online, que ha sido tan importante durante la crisis sanitaria, la pequeña empresa tiene un 5% de empresas que venden online. Un 5% significa que el 95% de las pequeñas empresas no venden online. ¿Qué habrá pasado con estas empresas pequeñas en un momento donde no se podía físicamente acceder al comercio? Bueno, entonces necesitamos también transformar nuestro tejido productivo, impulsar todo aquello que haga que gane en musculatura y en tamaño y sobre todo que gane en transformación digital de las empresas. Pero las normas laborales tienen un papel que cumplir. Yo creo fundamentalmente que, bueno, los que me conocéis sabéis que la idea de un nuevo estatuto de los trabajadores fue una idea de hace un tiempo, fue una idea mía, porque yo pensaba que, y lo digo con toda sinceridad, yo pensaba en aquel momento que había que salir un poco de ese relato de hay que derogar las reformas laborales, todas las reformas laborales de la crisis. Hay algunos derechos que hay que recuperar claramente, pero salir un poco de ese relato y en lugar de mirar hacia el pasado, lo que perdimos en el pasado, que hay que construir el mercado del trabajo hacia el futuro, de acuerdo con las características del mercado de trabajo del futuro. Si me preguntas qué reformas haría yo antes que reformas concretas te diría esto: situar el punto de mira en el presente y en el futuro y no en lo que perdimos en el pasado. Porque casi todos los debates que tenemos sobre reformas laborales están en qué perdimos en el pasado y tenemos que recuperar en el presente. Yo creo que la aproximación a las reformas laborales es qué situación tenemos en el presente, qué vamos a necesitar en el futuro inmediato y qué reglas y qué normas necesitamos para ese futuro, este presente y este futuro inmediato. Si ese debe ser el enfoque, desde mi punto de vista. Claro, este es un enfoque que no casa con lo que estamos escuchando estos días, yo ya lo sé, pero creo que más allá del punto concreto de lo que haya que cambiar, yo creo que hay que cambiar la contratación temporal, creo que hay que cambiar reglas de negociación colectiva, pero de flexibilidad interna, que la pandemia nos ha enseñado muchas cosas que ya sabíamos y nos lo ha puesto encima de la mesa para hacer reformas en nuestras normas laborales, pero más allá de los concretos puntos, lo que haría es esta determinación. No miraría al pasado, miraría al futuro, al presente y al futuro. Y creo que hoy los debates sobre las reformas laborales están mirando al pasado y necesitamos mirar al futuro. Estupendo, Luz. Muchas gracias. Mira, te formulo otra pregunta que nos indican por el chat. Vamos a ver. En concreto, os preguntan, Jesús Pérez hace una reflexión sobre la renta mínima vital, ¿de acuerdo? Un poco al hilo, ¿no?, de esas preocupaciones sobre el desempleo tecnológico masivo y el posible impacto que la digitalización puede tener en los niveles de desempleo. Jesús Pérez nos pregunta, ¿es imprescindible en este contexto la renta mínima vital? Además, incluso, ¿no?, y hay algunas ideas en ese sentido, quizá vinculándola, ¿no?, a incentivos a la formación continua. ¿Es viable esta propuesta a nivel nacional, a nivel global? ¿Hay límites a su implementación? A ver, bueno, yo creo que debemos estar de enhorabuena, lo digo con toda sinceridad, que después de un tiempo reflexionando sobre ello, hoy tengamos en la regulación, en nuestro marco de regulación, la regulación del ingreso mínimo vital, que era absolutamente necesario como un elemento para combatir la pobreza. Al menos así lo veo yo, como un elemento para combatir la pobreza, porque cuando he analizado el decreto ley que ha implantado el ingreso mínimo vital, fundamentalmente está dirigido a aquellas personas o a aquellas unidades familiares que carecen de rentas y que, por lo tanto, necesitan rentas para seguir viviendo. Así que yo creo que es un avance haber establecido una renta de estas características para combatir, lo repito, la pobreza. La pobreza. A ver, yo lo digo también en el libro, yo creo que uno de los debates, y lo separo ahora del ingreso mínimo vital, aunque el ingreso mínimo vital puede ser el primer paso de ello,
Uno de los grandes debates que produce el impacto de la tecnología o que produce la aparición de la tecnología sobre el trabajo humano es que va a hacer que algunos puestos de trabajo humanos desaparezcan. Todavía no sabemos cuántos. Yo he analizado todos los informes y todos los estudios que nos dicen cuántos puestos de trabajo pueden ser automatizados y, por lo tanto, cuántos pueden ser desempeñados a través de máquinas y no a través de humanos. Por eso mi libro se titula Humanos y Robots, porque ¿qué es lo que hacen los humanos? ¿Qué es lo que hacen las máquinas? ¿Qué es lo que hacen los robots? Bueno, en estos estudios nos dicen, desde los muy pesimistas, que nos dicen que el 55% de los puestos de trabajo de nuestro país son susceptibles de automatización y, por tanto, para perderse para los humanos, hasta los más optimistas, es el estudio de la OCDE, que nos dice que con la actual tecnología el 12% de los actuales puestos de trabajo tiene un riesgo de automatización alta y, por lo tanto, podrían ser ya sustituidos claramente esos trabajos por los robots o por las máquinas en general, y no realizarse por los humanos. En todos estos estudios, los pesimistas y los optimistas, al final se nos dice que va a haber una pérdida de empleo. Y en todos estos estudios, al lado de esta constatación, aunque no tengamos certidumbre sobre cuál va a ser la pérdida de empleo, también se nos dice que vamos a ganar empleo, pero además de que vamos a ganar empleo, aunque podemos tener un decalaje entre el que perdemos y el que ganamos, esto es lo que ya sabéis que Keynes llamaba el paro tecnológico, el decalaje que se produce entre lo que se pierde y lo que se gana, el problema de la transición entre el final de una etapa y el inicio de la otra. Pero en todos estos estudios preocupa qué va a pasar con aquellas personas que no tengan empleo o que pierdan el empleo. Y ahí se sitúa el debate sobre las rentas, sobre qué hacer con estas personas y, por lo tanto, el debate sobre las rentas. La idea que late en el debate sobre las rentas, más allá de nuestro ingreso mínimo vital, la idea que late en el debate sobre las rentas es: hasta ahora el empleo era el instrumento fundamental de distribución de la riqueza económica que se producía en la actividad económica de un país. Era el empleo y el salario. Si hay muchas menos personas que tienen empleo, ¿cómo distribuimos la riqueza económica que se produce en un país? Y ahí está el debate de las rentas. Hay algunas personas que son partidarias de una renta universal. Quiero aclarar, por si alguno tiene alguna duda, que el ingreso mínimo vital que ha aprobado el Gobierno no es una renta universal, no lo es. Es una renta que va dirigida a las personas que no tienen ingresos, exclusivamente a ellas. Pero hay algunos autores que de alguna forma defienden una renta universal, es decir, una renta que todas las personas tenemos por el hecho de ser ciudadanos. Y hay otros autores como yo, y yo me incluyo en este segundo grupo, que abogamos, que defendemos una renta básica o una renta mínima o una renta básica mínima, como la queramos llamar, en el sentido que aquellas personas que no tienen empleo o pierdan empleo a consecuencia de la tecnología deben tener un sostén económico y, por lo tanto, deben tener una renta básica con la que seguir adelante. No es una renta básica tan cercana al ingreso mínimo vital, que trata de reparar la pobreza. Estamos más bien pensando en una renta básica más cercana a la protección por desempleo, a las prestaciones por desempleo, que tratan de sustituir mediante rentas procedentes del erario público el salario que pierden los trabajadores que no tienen empleo o que carecen de empleo. En cualquier caso, con una fórmula o con otra, lo que está claro es que si el impacto de la tecnología, al menos durante la transición tecnológica, va a hacer que se pierdan algunos empleos, necesitamos como sociedad, por justicia, pero también por economía, por eficiencia económica, que las personas que no tienen empleo puedan tener una renta. Ese no es el papel del ingreso mínimo vital, o al menos no es el papel del ingreso mínimo vital tal como se ha regulado en este momento, que es fundamentalmente una renta que llega a personas y familias que no tienen otros ingresos. Y yo creo, y yo sé que esto que voy a decir es polémico y debatible, pero lo voy a decir igualmente, y yo creo que está muy bien hecha el ingreso mínimo vital, porque el ingreso mínimo vital está vinculado sobre todo al seguimiento de acciones de inclusión de las personas y no tanto al seguimiento de acciones que tienen que ver con la propia empleabilidad de las personas. Y yo creo que está muy bien hecho, muy bien diseñado, porque estas personas que están, digamos, en la periferia del estado de bienestar necesitan sobre todo, y eso yo lo aprendí cada vez que visitaba una empresa de inserción, necesitan sobre todo generar inclusión social y a partir de ahí mejorar su empleabilidad. Por eso yo creo que está muy bien diseñada la renta, que no la hace depender
del acceso a medidas que mejoran la empleabilidad. Llegará otro momento en el que sí para esas personas, pero en este primer momento es sobre todo una política de rentas y no una política de empleo. Y yo creo que necesitábamos esta política de rentas. Muchas gracias, Luz. Vamos a ir terminando con una última pregunta que me han hecho llegar por correo electrónico, ¿de acuerdo? Y ya daremos paso a Chusa para que despida el evento. La pregunta, también en relación, pues, lógicamente, con la interacción entre tecnología y trabajadores y con un debate muy actual, es la siguiente. Uno de los debates actuales en nuestro país es el relativo a la regulación del estatus laboral de los riders. Creo que la problemática en torno a los riders ilustra muy bien este impacto, la digitalización que los robots, en sentido amplio, están teniendo en los empleos, tal y como nos has comentado, Luz. Por un lado, las plataformas ofrecen una agilidad y una libertad de elección que los usuarios finales valoran, pero con frecuencia lo hacen reduciendo los estándares de protección habituales de los trabajadores. Lejos de afectar solo a los repartidores, el trabajo en plataformas en España, lo cierto es que engloba a muchos otros profesionales, está muy extendido en nuestro país y ofrece oportunidades de ingresos adicionales a muchos colectivos. ¿Cuál crees, Luz, que debería ser la respuesta más adecuada para conciliar esta flexibilidad y oportunidades de ingresos adicionales por un lado y con la seguridad laboral por otro? Gracias. Sí, reflexiono en el libro también sobre ello, pero en el libro que más nos hemos ocupado de las plataformas digitales es en plataformas digitales y mercado de trabajo. Aquí, en este libro, en Humanos y Robots, entro en este debate que se está planteando en este momento, pero de una forma más condensada, porque me interesaba que fuera uno más de los debates y no el debate. A ver, llevo trabajando... Cuando digo trabajando, significa estudiando e interactuando en materia de plataformas digitales desde hace 3 años. Y hay una cosa que siempre digo cuando hablo de plataformas digitales y que en nuestro país se puede observar también. De alguna forma, el debate sobre plataformas digitales que estamos teniendo en nuestro país es un debate limitado, muy limitado. Porque es un debate limitado a lo que vemos, al trabajo de plataformas digitales que vemos. Y el que vemos ya sabemos el que es. El que vemos es el que se produce en nuestras calles, con las bicicletas, a veces con los coches, y entonces debatimos sobre qué hacer con este trabajo y cómo proteger este trabajo. Y ahí el debate que estamos teniendo es si lo protegemos a través de la relación de trabajo o lo protegemos de una manera distinta. Pero hay un mundo de plataforma digital mucho más complejo y mucho más ancho que este que estamos viendo. El otro día, y es un estudio en el que estoy también participando, me hablaban de las plataformas digitales de cuidados que se han expandido durante esta crisis sanitaria de forma muy notable. ¿Por qué? Porque necesitábamos personas que nos cuidaran y las plataformas digitales de cuidados se han expandido. Estaban ya aquí, pero han tenido una expansión muy notable. Bueno, esas no las vemos. Y también hay ahí una problemática muy importante sobre qué hacen, qué son. ¿Son agencias privadas de colocación? ¿Son ETTs? ¿No lo son? ¿Son plataformas digitales puras? Es decir, hay un debate jurídico muy, muy importante. Y luego también en nuestro país, el estudio que se hizo por la Universidad de Hertfordshire nos puso en evidencia, primero, algo que ya sabíamos porque lo había dicho la Unión Europea, que somos el país de la Unión Europea con mayor número de trabajadores en plataformas digitales. Nos sorprendió a muchos, seguramente, pero somos el país de la Unión Europea con mayor número de personas trabajando a través de plataformas digitales o prestando servicios y recibiendo rentas, para ser exacta, a través de plataformas digitales. El segundo estudio COLEM nos dice que ya hemos sobrepasado al Reino Unido, el estudio de 2020, y en el informe de Hertfordshire también nos lo dice. Tenemos un 17% de la población trabajadora que obtiene rentas prestando servicios a través de plataformas digitales, fundamentalmente en el sur de España, lo que nos indica que el trabajo en plataformas digitales puede estar convirtiéndose en una fuente de trabajo cuando no hay trabajo convencional. Y no sé si toda esta realidad que está aquí cabe en ese modelo binario que estamos teniendo de son trabajadores o son autónomos. ¿Tienen protección porque son trabajadores? No la tienen porque son autónomos. Yo personalmente creo que no. Creo que toda esta dimensión del trabajo en plataforma, que va mucho más allá de lo que vemos, hay muchas personas obteniendo rentas, traduciendo libros en su casa, diseñando software desde su casa, siendo trabajadores del clic desde su casa, decidiendo qué twitters suben, qué imágenes o no suben en Twitter o en Facebook. Hay mucho trabajo digital que no vemos,
que yo no sé si podemos abordarlo con ese debate binario de si son trabajadores o autónomos. Porque si no logramos reconducirlos a la figura que quieren reconducirse para la protección, que son trabajadores, porque no tienen las características a veces del trabajo que está dentro del Estatuto de los Trabajadores, ¿qué hacemos? ¿Los desprotegemos? Decimos, bueno, como no son trabajadores, no tienen protección. A mí me parece que ese es un debate, por lo tanto, más complejo. Y por eso, desde hace tiempo, vengo pensando que hay derechos laborales que están hoy en el mundo del trabajo dependiente, que deben expandirse más allá del trabajo dependiente. Cuidado, no estoy diciendo que desaparezca el contrato de trabajo. El contrato de trabajo debe seguir cumpliendo su papel. Pero hay algunos derechos que están hoy en el contrato de trabajo que deben ir más allá del contrato de trabajo y deben aplicarse a todas aquellas personas que trabajan para otras. Lo hagan en régimen de dependencia o lo hagan como autónomos. Aquellas personas que trabajan para otras, no para el mercado, para otras, deben tener los mismos derechos, sean dependientes o sean autónomos. Y por eso saludo que antes de ayer, la comisaria europea de Agenda Digital haya dicho públicamente que la Unión Europea está lanzando una idea de que las personas que trabajan en plataformas digitales tengan, aunque sean autónomos, los derechos de negociación colectiva, de organización y negociación colectiva que tienen los trabajadores dependientes. Ese es el camino que yo creo que hay que seguir. No digo que haya que ir contra el contrato de trabajo, digo que hay derechos en el contrato de trabajo que deben estar fuera del contrato de trabajo. Y el derecho a la formación, que es un derecho que hasta ahora está muy encapsulado en el contrato de trabajo, no completamente encapsulado, pero muy centrado en el contrato de trabajo, debe abrirse y deben formarse todos los trabajadores, con independencia de que sean dependientes o que sean autónomos. Y por eso creo que esa debe ser la solución. Me preocupa, y con esto terminaré, me preocupa que el debate público de nuestro país sea un debate importante, pero centrado en una realidad que es solamente una parte de la realidad del trabajo en plataformas digitales. Muy bien, gracias Luz. Damos ya la palabra a María Jesús Pérez para que despida el acto. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todos los asistentes. Ha sido un placer contar con vosotros y, por supuesto, con Luz. Mil gracias, Luz, por todos los temas que has tocado y, sobre todo, las inquietudes que tenemos, que nos has creado y que seguro que en el libro podemos profundizar mucho más. Bueno, como representante presidenta de la Fundación, pues quiero reiterar el compromiso de la misma con el diseño de las políticas de formación para poder contribuir a una mayor empleabilidad, competitividad y creación de riqueza dentro de este nuevo mundo que ya tenemos aquí, ¿no? Creo y pensamos que se trata de hacer posible que el proceso de digitalización en sí mismo pues beneficie a toda la sociedad. Esta revolución digital evitemos las desventajas y aprovechemos las ventajas que nos ofrece. Bueno, muchísimas gracias a todos, mucho éxito, Luz, en tu libro. Recomendarte que hables con la editorial para que lo distribuya más, porque es complicado encontrarlo. Bueno, mucho éxito en este sentido y muchísimas gracias por colaborar con nosotros, no solamente en este webinar, sino también como miembro del Consejo Asesor de la Fundación. Buenos días a todos y muchas gracias. Gracias, Chusa, por las palabras. Simplemente recordaros que vamos a colgar la grabación de este evento en la página web de la Fundación. Como os comentábamos antes, si tenéis en el chat, es fundacionformacion.org. Ha sido un evento organizado por la Fundación para la Calidad y la Innovación de la Formación y el Empleo, con el apoyo de todos los patronos, también con el apoyo logístico y técnico de IGIC, de Llorente y Cuenca. Y nada, simplemente agradeceros vuestra presencia. Hemos sido unas 130 personas durante prácticamente todo el evento, por lo que hemos tenido el auditorio prácticamente lleno, así que gracias a todos y nos vemos en próximas iniciativas de la Fundación. Gracias, Luz, por participar. Un saludo. Hasta luego.